Bien, conversemos con Pablo Zambrano. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, yo decía que este tema de la salud es de alta sensibilidad y ciertamente es así. Pero han ocurrido episodios en las últimas semanas que lo agudizan, ¿no? A mí me gustaría que tú nos dieras una descripción de las cosas que están pasando en los hospitales del país. Fetrasalud tiene una gran responsabilidad, es el gremio que agrupa a los dirigentes y a los empleados, así que entremos en los detalles. Buenos días, gracias por la invitación. Y tú lo has dicho, pues los últimos días nosotros, por supuesto, como trabajadores nos mantenemos activos en el reclamo permanente por la situación de caos que se vive en los diferentes hospitales del país, porque la situación es nacional. Son los 245 hospitales que hay en el país donde reina el caos. ¿Y quién es el responsable de esta situación? Precisamente el gobierno nacional, que es el garante, de acuerdo a la Constitución, de garantizarle a los ciudadanos el derecho a la salud y, por supuesto, a la vida. Nosotros hemos iniciado con mucha fuerza este año, estamos realizando asambleas en los distintos centros de salud de Caracas. Esto se va a extender a nivel nacional en los centros de salud por el hecho de que no queremos seguir en nuestros centros de salud, ver morir a los pacientes que acuden porque falta cualquier cosa. Es tan grande la irresponsabilidad del gobierno que ya vamos para 2 años, que todos aquellos familiares que tienen un paciente con una patología de gravedad y hace falta realizarle exámenes como los gases arteriales y electrolitos, tienen que tener como mínimo en el bolsillo 20.000 bolívares, porque en los hospitales no existen los reactivos para estos exámenes. Entonces son situaciones bien difíciles. Hemos visto cómo abandonan pacientes porque los familiares no pueden sostenerlo. El caso de los niños es muy dramático, ¿no? Sí, Cada sí, día hay una sí, reseña de la... es un caos general, es un caos generalizado. O sea, repetirlo yo creo que la gente lo sabe, la falta de insumos, las infraestructuras totalmente deterioradas, la falta inclusive hasta de recursos humanos, medicamentos, los equipos, las ambulancias. En los centros prácticamente son muy pocos los que tienen este servicio y no hay una política clara que conlleve a buscarle solución a este problema. Pero además vamos al problema laboral, porque nosotros siempre, Carlos, le damos prioridad a la defensa del paciente. Pero ¿cómo nosotros podemos dispensar salud? ¿Cómo nosotros podemos proteger al paciente si nosotros no tenemos bienestar? Los salarios son de hambre. Te pongo ejemplos. Ahorita un trabajador que en la primera quincena cobra entre 10.000 y 15.000 bolívares. Entonces, ¿cómo se mantiene? Los últimos, por supuesto, como nos pagan el ticket de alimentación, se cobra un poco más. Entonces, esta situación nos ha llevado a empezar la defensa total de nosotros, por supuesto, como trabajadores, y por supuesto, también vamos a defender a los pacientes. Ahora, fíjate una cosa, Pablo, que es importante, que tiene reseña abierta y pública. El movimiento sindical y los trabajadores en general, afiliados, por ejemplo, están recibiendo un hostigamiento de los factores políticos, ¿no? Ya se presentó una situación muy desagradable en el Hospital Vargas, se ha presentado situación parecida en la maternidad Concepción Palacio, me refiero al área metropolitana, también en el interior del país. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia? La dirigencia sindical ha sido hostigada también por factores políticos vinculados al poder. Fíjate, ahí yo te quiero hablar con mucha responsabilidad, algo que nosotros pedimos y hemos solicitado como trabajadores, es que los centros de salud estén fuera de la diatriba política. Todos los pacientes que llegan a nuestro centro tienen un sello en la frente ideológico. Y esto lo hablo con mucha responsabilidad porque se lo hablo a los dos factores, en este caso, en el país. Nosotros lo que vamos a los centros de salud es a prestar un servicio, a recibir a los pacientes, a ayudarlos más en estas circunstancias de crisis, pero sí permanentemente tenemos hostigamiento. Ayer precisamente estuvimos en la maternidad Hugo Chávez, que queda ubicada en el Valle, que es un hospital, por supuesto, hecho en este gobierno, cosa que nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo, porque es una obra. Pero también tiene problemas y los trabajadores necesitan información. Bueno, ahí desde que llegamos fuimos hostigados por factores que de paso pertenecen al partido de gobierno. Llegó un sujeto, no sabemos el nombre, dijo que era el jefe de seguridad del PSUV en el Valle y me acusó delante de todos los trabajadores de que yo estaba buscado por el SEBIN. Pero lo que más sorprende, Carlos, es que cuando salgo del hospital me aborda la PNB y me invitan a hacerme una entrevista en su delegación, a los que yo le digo, por favor, yo no voy a ir con ustedes. Después me piden la cédula, se la entrego para chequearme si yo tengo antecedentes o no. Pero eso fue por órdenes de este sujeto que pertenece a un partido. Entonces, ese hostigamiento es permanente y eso lo digo aquí públicamente.
¿Y con eso qué logran? Esa es una política fascista. Esa es una política donde le quieren inculcar el miedo a los trabajadores. Los Fascista trabajadores comunista, ¿no? por Porque supuesto, la diferencia los no es mucha, ¿no? trabajadores de la salud vamos a protestar. Vamos a protestar porque es muy triste ver morir a la gente por falta de responsabilidad del gobierno. Te pongo un ejemplo y en este caso vamos a hablar de la ministra saliente. Por la actividad aseguradora, que hay una ley de actividad aseguradora, le entregan un impuesto a los centros, o sea, al Ministerio de Salud. La última entrega fue de 3.000 millones de bolívares. Bueno, para el despacho de la ministra, que lo publicó, porque fíjate, lo publicó en la página del ministerio. Ella de los 3.000 millones dejó el 60% para el despacho y a los hospitales mandó 320.000 bolívares. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende ¿Y ese eso? dinero dónde está? Bueno, El que quedó en el despacho, eso ¿no? aquí lo digo públicamente, tiene que ser investigado por el órgano competente. ¿Qué hicieron con esos recursos? Porque a los hospitales no llegaron, porque en los hospitales, primero que la política de mantenimiento es fatal. Es fatal. Aquí sí se han reparado, han hecho reparaciones, pero al año ya no sirven porque no hay mantenimiento. O sea, no hay política clara de este gobierno en materia de salud. Y el llamado que le hacemos a la actual ministra es que no siga cometiendo equivocaciones. Eso es ministro tras ministro, militares y civiles, y nunca han buscado fórmulas reales para atacar el problema de Ahora, fondo. las denuncias que se han hecho, por cierto, Pablo, que ustedes también de alguna forma se han convertido en caja de resonancia en esto, de corrupción en el sistema de salud venezolano, ¿se han investigado seriamente? ¿Solo se publican o se lleva una denuncia a la fiscalía y de allí no pasa? No pasa de ahí. Nosotros inclusive hemos denunciado... Porque recursos a la salud se han entregado. Claro, claro. El problema es que lo que han entregado no se refleja en los centros. De eso no hay ningún tipo de investigación, de eso no lo hay. Fíjate, nosotros ahorita estamos programando muchas actividades, entre ellos vamos a realizar una movilización los primeros días de febrero. Hoy debemos acordar el día. Hemos hecho, como lo dije al principio, asamblea en todos los centros. Vamos a luchar por nuestro salario porque resulta ser de que no podemos vivir con un salario fíjate, en los últimos 90 días nos dieron primero un 50%, ahora un 50% más, ¿verdad? Son un 100%. Se lo devora la inflación. Por supuesto, pero entonces vamos a arreglar el problema de fondo. Nosotros, si a nosotros nos venden en la calle con precios dolarizados, bueno, págame con bolívares equivalentes a la divisa, porque resulta ser que eso es lo que está pasando en Sudamérica, en los países. Y entonces tenemos que buscarle solución a este problema. El gobierno está en la obligación de crear políticas públicas económicas para solucionar el problema que vivimos en el país. Nosotros, los trabajadores venezolanos, no podemos ser los que paguemos la crisis y los errores de un gobierno que vive hablando de revolución y resulta ser que es antirrevolucionario porque el hambre está en la calle. Eso de que la gente come basura, eso no es mentira, Carlos. No, Eso lo como estamos hemos viendo a visto, cada ¿no? momentico. La situación hospitalaria, cuando revisamos el problema eléctrico, el problema del agua, las empresas básicas destruidas, problemas también en los sectores petroleros. Y a la final, ¿quién paga los errores? El pueblo, la gente, a quien se le hacen las promesas. Entonces nosotros exigimos como trabajadores que necesariamente el gobierno tiene que elaborar políticas adecuadas, sobre todo en materia social, a fin de que dé respuestas claras a la gente. Te iba a preguntar, en un episodio, ya que hablabas del hostigamiento hace un buen rato, ¿qué pasó en el Hospital Vargas en detalles con la presencia de los llamados colectivos? Bueno, fíjate, ahí, porque tenemos que hablar siempre con la verdad. En el hospital no pasó nada. No. Inclusive... ¿Y en la Escuela de Medicina? El acto iba a ser en la Escuela de Medicina y ahí se reunió grupos afectos al gobierno para que no llegaran los diputados, que no hicieron acto de presencia porque después se fueron a la maternidad Concepción Palacio. Pero en sí, dentro de lo que significa el Hospital Vargas, ahí todo, no hubo ningún tipo de problema. Inclusive yo me acerqué al hospital, que de paso me estaban achacando a mí la presencia o no de los diputados. Yo no soy diputado, yo soy dirigente sindical. Los que de alguna manera decidieron ir o no fueron ellos. Pero hay cosas que también yo tengo que decir, así como digo que no pasó nada. ¿Cómo tú le explicas a la ciudadanía que un colectivo, bueno, o mal llamado colectivo, que inclusive a veces tú los ves armados, puedan entrar a un hospital y un diputado no? Entonces son situaciones que aquí tenemos que ver cómo hacemos para aclararlas. Aquí no se puede seguir en el país con esta situación que no entendemos,
y este tipo de sujetos que los utilizan para amedrentar a los trabajadores, para amedrentar a la ciudadanía, que es lo que estamos viviendo en los centros de salud. Eso es carratico amenaza de esos grupos a los trabajadores, y que en nombre de la revolución, será en nombre del fascismo que lo hacen, porque resulta ser que eso no es nada revolucionario, amedrentar y perseguir a la gente. Entonces, el llamado al gobierno, que sea serio ante la situación del país, ante la situación social y el problema de hambre que estamos viviendo, en este caso la clase trabajadora. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber compartido con nosotros y ofrecer esta información tan importante, ¿no?, sobre lo que ocurre con la salud y algunos episodios que se han venido presentando de verdad muy engorrosos y muy complicados. Hacemos una pausa, amigos. Al retorno, el segmento de lo actual.